Me declaro inocente. Por ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El origen de este episodio fue gracias a uno de mis oyentes y os garantizo que os va a resultar muy interesante, porque a todos nos atrae la temática o factor principal de estos largometrajes: los juicios. Sí, de eso mismo trata el episodio de hoy, porque siempre es interesante contemplar la astucia humana en acción, abriéndose paso entre los entresijos del caso para poder salir airosos, sea defendiendo a un inocente o a un culpable. Aunque en la realidad muchas veces no resulten tan espectaculares, pero para eso tenemos el cine, y el ejemplo de estas 4 películas muy diferentes entre sí. Escuchad con atención y comprenderéis por qué. Empezamos este viaje por los juzgados realizando nuestra primera parada en una cinta ganadora de varios premios y que resultó todo un éxito en taquilla. No sé si fue por el joven Tom Cruise o por el experimentado Jack Nicholson, pero veamos que nos presenta a algunos hombres buenos. El teniente Daniel Kaffee es un prometedor abogado de la Marina con excelente reputación, a quien sus superiores le confían la defensa de 2 marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado, pero cuando tenga que vérselas con el coronel Nathan Jessup, saldrán a la luz nuevas pistas de dimensiones insospechadas. No cabe ninguna duda de que la película es más que reconocida gracias a la escena donde Tom Cruise y Jack Nicholson interactúan con sus personajes sobre un código rojo, y que hasta el programa de Cruz y Raya parodió en varias versiones distintas, una donde José Mota hacía el papel de Tom Cruise y Juan Muñoz el de Jack Nicholson y viceversa. Por supuesto, todas y cada una de esas parodias tuvieron chistes distintos. Volvamos a la película, en específico a dicha escena, la cual se tuvo que rodar en más de 50 tomas y el director Rob Reiner indicó que Jack Nicholson estuvo excelso en todas y cada una de ellas. Al final el diablo sabe más por viejo que por diablo. No podemos negar la grandeza de la película, puesto que su guión, su desarrollo y sus interpretaciones son grandiosas, pero tampoco rechacemos la idea de que la presencia de Tom Cruise trajo mucho público a las salas de cines, y esto lo sabían hasta los productores de la película, pero hubo uno de ellos que tuvo la indecencia de preguntar: si Tom Cruise y Demi Moore no se van a acostar, ¿por qué el personaje de Demi Moore es una mujer? A lo que Aaron Sorkin, guionista de la película, respondió: las mujeres tienen más propósitos que acostarse con Tom Cruise. Sublime. Aunque entre nosotros sí que hubo una versión de la historia en la que dicho personaje era un varón, y posiblemente fuese cuando el guión estuvo pensado para una obra de teatro. Y es que son tantos los detalles tan maravillosos que tiene esta cinta que me demoraría demasiado en contarlos todos, así que mejor id a verla y deleitaros vosotros mismos con todos y cada uno de ellos. Para algunos es un ídolo cómico, y para otros es un exagerado que sobreactúa. De carácter excéntrico y siempre que aparece en pantalla, sea donde sea, da la nota. Jim Carrey nos demuestra su arte para la persuasión y manipulación en Mentiroso compulsivo. Fletcher Reed es un abogado ambicioso y sin escrúpulos que utiliza la mentira como medio habitual en su trabajo. Su hijo de 5 años, harto de promesas incumplidas, pide en su cumpleaños el deseo de que su padre no pueda mentir durante 24 horas. Una comedia muy divertida que desde bien pequeño pude contemplar, aunque pasa como con la gran mayoría de películas del género. No entiendes todos los chistes hasta que creces y maduras lo suficiente, así como tampoco los factores emocionales que manejan algunos personajes. Jim Carrey sigue en sus 13 dentro de este largometraje, pero eso no hace que sea más cansino o pesado, pues su humor termina por agradar tarde o temprano, al menos en palabras del crítico Robert Ebert, quien no lo soportaba hasta esta película, donde su perspectiva empezó a cambiar. De hecho, este largometraje tiene muchísima esencia del actor, pues Jim Carrey hace un cameo de Jim Carrey, valga la redundancia. Y es que al final de la película vemos como entre la multitud de personas, Jim cuela a uno de sus personajes cómicos llamado Marshallville el bombero hablando por teléfono. También aportó la idea de la garra gracias a su padre, pues era un juego que este hacía con su familia cuando el actor era pequeño. Y muchas de las escenas donde hay humor físico por parte del actor son reales, por lo que muchos sonidos son verídicos y no se pusieron en el proceso de edición. La verdad es que tienes que estar muy acostumbrado a los golpes, porque algunos son brutales.
Buscadla y vedla en buena compañía, porque la disfrutaréis mucho más, y también os aconsejo ver las tomas falsas, os terminarán por arrancar alguna risa final. Ahora vamos a ver un caso de un juicio más normalito, de tonalidad más formal y que tiene en su papel de abogado a un actor extremadamente famoso gracias a su papel en Marvel. Veamos qué caso nos presenta el juez. Hank Palmer, un importante abogado, regresa a su hogar tras la muerte de su madre. Se entera entonces de que su padre, el juez del pueblo y de quien está distanciado, es sospechoso de cometer un crimen. Su decisión de investigar el caso lo lleva poco a poco a restablecer una relación que estaba rota. Esta es una de esas historias que engancha a todo tipo de público adulto, desde los que buscan un buen caso hasta los que quieren un drama intenso. La cinta no solo nos narra cómo sus protagonistas deben hacer frente a los complejos y duros procesos de un juicio, sino que también nos muestran los baches y caminos escabrosos hasta la reconciliación de una relación imposible, donde el odio y la decepción siguen latentes a pesar del tiempo. El largometraje cuenta con una gran interpretación, sobre todo por parte de los pesos pesados, Robert Duvall y Robert Downey Jr., padre e hijo en esta historia, además de tener la música de Thomas Newman, lo que sin duda suma muchos puntos. Sin embargo, la crítica no fue muy gentil. Sí, alabaron los 2 puntos que mencioné, pero la catalogaron de estar estereotipada por culpa de su guión y la falta de desarrollo de sus personajes secundarios. En mi opinión, hoy en día casi cualquier historia puede resultar un estereotipo o cliché, según lo que entendamos por ese término, y no por eso debe resultar en algo malo, aburrido o sin sustancia, y los personajes secundarios no tienen por qué tener un desarrollo más allá del motivo por el que están en la historia. Pero eso es solo mi opinión, juzgadla vosotros mismos porque sin duda merece que le dediquéis un par de horitas de vuestras ajetreadas vidas, así también os paréis a descansar un poco. Última parada, El juzgado de los horrores. Un largometraje que nos presenta un caso atípico para nosotros, pero tal vez no tanto para quienes se dedican a esta labor, porque dementes y creyentes hay por todos lados. Del género del terror, sentémonos en silencio y conozcamos El exorcismo de Emily Rose. La Iglesia Católica tomó la decisión poco común de reconocer oficialmente la posesión demoníaca de una joven de 19 años. Ahora, el padre Moore es acusado de homicidio y deberá afrontar un juicio en el que poner a prueba su fe y demostrar la veracidad de los hechos. Desde un principio escuché que la película era muy terrorífica, aunque también hubo testimonios de todo lo contrario, y cuando tuve la ocasión de verla, comprendí ambas visiones y me encantó. Sí, la cinta también cuenta con escenas típicas del género y bastante fantasía, pero el hecho de tener como hilo conductor el juicio sobre el caso siempre con una perspectiva neutral entre la fe y lo escéptico, la hace muchísimo más interesante, siniestra y macabra, y al estar basada en un acontecimiento real, todo eso aumenta mucho más. El caso real fue el exorcismo que se le practicó a Anneliese Michel, una jovencita alemana que falleció a los 23 años por culpa de las secuelas que le dejó la supuesta posesión y el exorcismo practicado. Sin embargo, todos los procesos médicos iniciales también hicieron mella en su psique y cuerpo, pues Anneliese ingresó en el hospital psiquiátrico de Würzburg con supuesta epilepsia, que derivó en depresión y los tratamientos no la mejoraban para nada, sino que hacían todo lo contrario. En el momento que se presentó el rechazo a ciertos objetos relacionados con el cristianismo y a los lugares consagrados, se impuso el estado de posesión demoníaca. Un largometraje que nos pone entre la espada y la pared porque ¿quiénes fueron realmente los negligentes en esta historia? Os la aconsejo encarecidamente, pero solo a los fuertes de estómago e interesados en el caso, porque la verdad es que es una cinta muy turbia. Ya veis que en un juzgado podemos encontrar todo tipo de casos e historias, desde las más extrañas y cómicas hasta las más horribles y perturbadoras. Por supuesto también se dan las historias bonitas y tiernas, de eso no hay ninguna duda, pero las dejaremos para más adelante. Por lo pronto, eso es todo amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram y Twitter como @mirbler, que podéis dejarme en comentarios o mensaje en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase y compartir este podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos vosotros que estáis ahí y nos vemos la semana que viene. Disfrutad. Volveré.